Tenemos el regreso de uno de mis animes favoritos, y sí, no hablo de otro que de Spy Family segunda temporada, donde semana tras semana se nos irá liberando un capítulo nuevo. Me he dado la oportunidad de ver el primer capítulo de la segunda temporada y creo que lo que les puedo decir son dos cosas. Inicialmente creo que lo que voy a decir es que el opening me gustó, pero principalmente esta vez por el aspecto visual. Anteriormente las canciones creo que me habían sorprendido, me habían gustado mucho, las incluía dentro de mi playlist personal para escucharlas a diario o algunos días de la semana, y esta vez la canción a mí en lo personal me quedó a deber en cuanto a gusto musical, pero los visuales son muy bonitos. Sí, tenemos los cambios de animaciones rápidas entre una escena y otra y se ven muy bonitos los visuales, pero la canción me quedó a deber. Ahora, pasando ya a lo bueno, la trama de este capítulo, ¿qué es lo nuevo que nos devela? Para empezar, les voy a decir que dejemos de un lado la historia subsecuente hacia evitar los conflictos internacionales entre estas dos potencias y demás, porque en este capítulo no nos vamos a enfocar en esto, y comienza bien porque nos muestra al parecer algo nuevo, algo un poco diferente. Sí, algo que tal vez en esencia ya habíamos visto en la temporada pasada, pero esta vez se le da un desarrollo totalmente inesperado. Y lo que me gustó más es que se le da un desarrollo principalmente a Yoru, uno de mi personaje favorito en definitiva de todo Spy Family. Sé que para muchos es su nueva waifu desde que salió el anime o desde que salió el manga, no lo sé, el diseño de Yor es muy bonito, pero me gustó mucho el desarrollo. Que ya pasando ahora sí al capítulo en sí, el capítulo inicia mostrándonos a Yor en su trabajo, sí, ya saben, despachándose a sus clientes, pum pum pum, y cuando ella cree que terminó ya su trabajo de la noche, recibe una llamada mientras está hablando con su jefe, el empleador. Resulta que uno de estos tipos malosos aún tiene energía. ¿Qué es lo que decide hacer? Usar su pum pum y atacar por la espalda a Yor. Pero ¿dónde la ataca inesperadamente? En uno de sus glúteos, en una de sus pompis. Como este trabajo fue de noche, Yor llega totalmente fatigada a casa. Y claro, por su doble identidad no puede decir nada, simplemente se le ve muy agotada, hasta incluso un poco enojada. Esto es lo que se percata Lloyd, o bien Twilight, lo que dice: ay, Yor se ve muy desanimada, tengo que hacer algo para animarla. Pero antes de que decida hacer un plan, Yor decide solamente ingresar a su cuarto y decir: tal vez el día de mañana me sienta ya mejor. Pero no, amanece totalmente fatigada y con un dolor tremendo en su pompi. Para esto ya llegó la hora de desayunar. ¿Y qué es lo que decide Lloyd? Dice: no, Yor no se puede sentir mal, se nota enojada, tenemos que seguir con esta farsa porque si no va a empeorar la misión que tengo para resguardar la paz y el bien de todas estas potencias y demás. Así que dice: hey Yor, tengamos una cita romántica. Yor refleja su lado inocente y demás y dice: ay, quiero aprender ciertas cosas sobre esto para mantener enmascarada igual mi doble identidad. Así que decide aceptar a pesar de que siente un dolor muy potente en arriba de su pantorrilla, claro. Así que los dos deciden salir a una cita y Anya quería acompañarlos, pero pues obviamente que no, es una cita de una pareja. Así que en escena entra Ricitos, sí, Frankie, y Lloyd le dice: hey, necesito que cuides a Anya mientras nosotros tenemos una cita. Y Frankie dice: ay, bla 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 bla. Pero para esto Lloyd saca un cheque y le dice: bien, con esto puedes comprar cosillas para realizar los experimentos que tienes pendientes o los artilugios que quieres hacer. Y él dice: claro, lo resuelves todo, bla bla bla. Pero no contaban con los planes que Anya tenía en mente. Y ella ha decidido involucrarse en toda esta escena como una espía. Ya saben, Anya es la doble agente Anya, bla bla bla. Bueno, el chiste está que Ricitos inesperadamente acepta el plan de la pequeña y así deciden seguir sigilosamente en apariencia a Yor y a Lloyd mientras ellos se dirigen hacia su cita. Lloyd, desde la primer calle que los van siguiendo, claro que se percata de esto, pero decide seguir con el juego porque le va a beneficiar, como que son la familia perfecta que mientras ellos tienen una cita ni está jugando y todo parece marchar bien. Como Yor evita escena tras escena el querer estar sentada porque pues claro siente un gran dolor y no puede sentarse, pues van de aquí para allá, bla bla bla, ya saben, el jueguito sigue de aquí para allá hasta que cae la tarde y Lloyd la invita a cenar. Aquí es donde entra lo importante del capítulo. Yor, con el dolor de su corazón,
se sienta en una mesa y los dos están dispuestos a ordenar en este restaurante. Pero con lo que no contaba York es que el mesero que los atiende la reconoce, y al parecer este mesero igual tiene una doble identidad. ¿Por qué? Porque era uno de los malosos que la noche anterior sobrevivió al trabajo de York. En automático la identifica y dice: Storm Princess, tengo que acabar con ella en este lugar. Así que decide hacer una Splosh con algunos artilugios que él sabe que están en la bodega del restaurante. Así que, pero antes de eso, intenta algo más light, algo más suavecito. Así que se va a la cocina y vierte en una copa de vino veneno de pez globo. Se lo sirve esperando a que este haga efecto al momento en el que York lo consume, pero inesperadamente este veneno de pez globo causa un efecto adverso, porque York no sabía que es inmune a mucho tipo de venenos gracias a su trabajo y que ha experimentado en el pasado, causando un efecto totalmente positivo, y York se siente totalmente bien. Pero gracias a la telépata de Anya que los iba siguiendo y que no la dejaron entrar al restaurante porque claramente es una niña, claro, iba en compañía de Ricitos, ella decide regresar a casa con Ricitos hasta que lee la mente del tipo que está pensando en hacerle daño a York, su mamita adoptiva. Así que decide involucrarse a toda costa, y pues de repente se logran escabullir dentro del restaurante para lograr evitar que este tipo le haga daño a York. Y así que este tipo se dirige a la bodega donde piensa hacer su splash para atacar a York. Y de repente Anya usa unos artilugios con él. Ricitos detienen a este tipo, lo dejan casi inconsciente, salvan a York. York pasa una velada asombrosa con Twilight, regresan a casa, se sienten bien. Y creo que este capítulo estuvo muy bueno, estuvo divertido, deja mayor desarrollo a un lado emocional de York y Twilight. Me gustó mucho, no sé ustedes qué piensen, pero tal vez semana tras semana hablaré de cada capítulo y qué es lo que me sorprendió, principalmente de esta segunda temporada, y tal vez terminando hable ya de la primera temporada o la retome a la par y haga videos nuevos de esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue muy bueno el regreso de Spy Family segunda temporada? A mí sí me encantó. Algo diferente a lo que esperaba. Pensé que se iban a enfocar directamente con los acontecimientos del final de la primera temporada, pero fue muy bueno ver cómo cada vez York y Lloyd van desarrollando más y más su relación como pareja, y tal vez en el futuro se vuelva real. Imagínense que sean los padres reales de Anya, que le tomen tanto afecto que decidan pasar de la falsedad a la realidad en todo aspecto. Estuvo muy bien, me encantó el inicio de Spy Family. Hablando ya para finalizar en este video, me gustaría hablar del ending. No tengo mucho que decir, es una muy buena canción, tranquila, me gustó el aspecto visual, pero la canción igual me quedó a deber. Espero que cuando haya la transición al segundo opening y al segundo ending sea mucho mejor, me parezca de mejor manera. Son muy buenos, la canción son buenas, pero muy tranquilas, a diferencia de lo que ya me había acostumbrado con las openings en cuanto a las canciones de los openings de la primera temporada y igual el ending. Pero pues fuera de eso, me encantó este capítulo. No olviden suscribirse, comentar, dejar su blue gen y seguir el canal, ver los videos del canal, y nos vemos.